Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Enfermería fundamental. El papel de enfermería en la tanatología. La tanatología es la disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significados, concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. Una definición más concreta es considerarla como el estudio de la vida que incluye a la muerte. Del origen griego thanos, muerte, y logos, estudio o tratado, por lo tanto, el objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias, o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. Dentro de la tanatología se incluyen aspectos como ayudar a crear en las personas sistemas de creencias propios sobre la vida y la muerte, no como una fantasía o castigo, sino como la aceptación de la muerte como un proceso natural. Preparar a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida. Educar a tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a la muerte. Entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, donde se acentúa la importancia de las emociones. Uno de los puntos más importantes dentro de la tanatología es el principio de autonomía, el cual les permite al individuo tomar sus propias decisiones relacionadas con el proceso de morir o de su propia vida. La dignidad de la persona se comprende solo a través del respeto a la libertad. Ahora veamos qué es el duelo. El duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo para nosotros, asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es psicológicamente traumática en la misma medida que una herida o quemadura, por lo cual siempre es dolorosa. Necesita de un tiempo y un proceso para volver a un equilibrio normal. Ahora veamos el proceso del duelo. La doctora Elizabeth Kübler-Ross, una de las grandes especialistas en tanatología, describió el proceso de duelo en 5 etapas. La primera es la negación. Esta es solamente una defensa temporal para el individuo, representada por frases como me siento bien, esto no me puede estar pasando, no a mí. Ira o enojo. El enfermo se rebela contra la realidad, frecuentemente se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Todo le molesta, todo le incomoda, nada le parece bien. Recordar su estado le inunda de enojo, rencor y a veces se necesita de esta fase para poder aceptar esta condición. Negociación. Empiezan los comentarios como Dios, déjame vivir al menos para ver a mis hijos graduarse, haré cualquier cosa por un par de años más. La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna u otra manera posponer o retrasar el tiempo o la muerte. La depresión. Durante la cuarta etapa, la persona que está viviendo un duelo o muriendo empieza a tener conciencia y a comprender lo que está ocurriendo. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. No es recomendable intentar alegrar a la persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. Aceptación. Comienza a sentirse una cierta paz, se puede estar bien solo o acompañado, no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor, la vida se va imponiendo, además los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Kübler-Ross originalmente aplicó estas etapas a las personas que sufren enfermedades terminales, para posteriormente hacerlo ante cualquier pérdida, empleo, ingresos, libertad o eventos significativos en la vida, tales como la muerte de un ser querido, divorcio, drogodependencia, un diagnóstico de infertilidad, etc. Estas etapas no necesariamente suceden en el orden descrito arriba, ni todas estas son experimentadas por todas las personas. El proceso del duelo es altamente personal y no debe ser acelerado ni alargado por motivos de opinión de un individuo. Uno debe de ser meramente consciente de que las etapas van a ser dejadas atrás y que el estado final de aceptación va a llegar. Hay que recordar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿En qué puede ayudar un especialista en tanatología? En el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdida significativa de las mencionadas anteriormente,
Su función principal es procurar que el paciente o cualquier ser humano que sufra una pérdida sea tratado con respeto, cariño, compasión y que conserve su dignidad. La meta última del tanatólogo es orientar al enfermo o doliente hacia la aceptación de su realidad, aceptación que se traduce en esperanza sobre la situación real, que esto incluye una mejor calidad de vida y en su caso una muerte digna y en paz. Para hablar de una muerte digna, es decir, que implica como tal el concepto, hay que nombrar unos puntos que son muy importantes en este proceso. Calidad de vida durante esta etapa final, atención adecuada, ayuda a resolver problemas, morir rodeado de gente cariñosa, no ser objeto de experimentación, respetar y darle gusto al paciente, presentar opciones reales para su situación actual y no dar expectativas falsas. La enfermería en el paso de los años se ha caracterizado por su gran humildad y humanidad, por minimizar el dolor físico y espiritual de los seres humanos, gran partícipe en el equipo de salud, dedicados y dedicadas al bienestar total del enfermo, prologa el arte de la medicina y enaltece la voluntad en su profesión. Es la mano amiga del ser que ayuda al doliente, que lo acompaña en su caminar durante el sufrimiento y la enfermedad. Como seres humanos dedicados a la salud, tenemos el deber y la obligación de estar en un equilibrio biopsicosocial, al igual que el espiritual, para mantener un estado de salud pleno y poder dar una atención completa a nuestros enfermos. Hay que aceptarnos, conocernos y amarnos para poder aceptar, reconocer, amar a nuestros pacientes, sin importar raza, color, religión, estado civil, condición social, predicción sexual. Nosotros, como personas, iniciamos nuestro envejecimiento desde el momento en que fuimos concebidos por nuestros padres. Asimismo, de manera paralela, estamos en el proceso de muerte. Cada día de nuestra existencia le resta un día a nuestro vivir. Durante nuestra vida vamos teniendo pérdidas, unas que son significativas y por lo contrario otras que no son tan importantes. Lo importante es detectar cuando estamos en problemas y debemos de pedir ayuda. Necesitamos estar bien para ayudar, analizar y reconocer con humildad nuestros pendientes y duelos no resueltos, para poder ayudar al ser que está en nuestras manos y que confía plenamente en nosotros. Debemos de incluir en nuestra conciencia la palabra muerte como un proceso y no como un instante o momento. Es un deber ayudar a nuestro paciente a vivir, mas no a sobrevivir, pensando el curar al aliviar. El ser cuidadosos y cuidadosas en las necesidades físicas, espirituales, psicológicas y sociales de los enfermos debe ser el núcleo central de la profesión ante el dolor, enfermedad, agonía y muerte, utilizando nuestros sentidos para detectar las necesidades de nuestro paciente a través de la vista, tacto y oídos. El no abandonar a un enfermo es un compromiso ético que consiste en acompañarlo en el trayecto de su enfermedad sin importar cuál sea su desenlace. Sería muy gratificante que al final de la vida, justo antes de emprender la partida, el moribundo pueda tener a un personal amigo con la calidad humana que le permita morir en su compañía, aliviándolo de sus síntomas y disipando sus temores. Nosotros vivimos en una sociedad negadora de la muerte, y evitamos por sobre todas las cosas reflexionar acerca de nuestra propia muerte. Esto representa un gran peso emocional porque estamos conscientes de que su ocurrencia está totalmente garantizada, de manera paradójica, natural, universal, cotidiana, indeterminable, única, individual y radical. Nadie más la puede vivir por nosotros. La muerte no es un hecho o un instante, es un proceso que inicia desde el momento de nuestra concepción. Es un misterio inexplorado, lleno de incógnitas, temores, oportunidades, angustias, opciones y es inherente a la vida. Va de la mano en cada instante de nuestro largo caminar. En 1858, Florence Nightingale escribió que nuestro principal objetivo y fundamental, como enfermeros y enfermeras, es situar al paciente en el mejor estado posible, para que la naturaleza actúe en él. Nuestra profesión es una ciencia, pero también es un arte. Hay que aceptar la muerte con humildad y humanidad para pasar del curar al aliviar. Tenemos un compromiso ético con cada uno de nuestros pacientes, el no abandonarnos y acompañarlos, aliviándolos los síntomas adversos durante el trayecto de su enfermedad
respetando su autonomía, permitiéndoles partir rodeado de sus seres queridos en un ambiente cálido y de amor. Nosotros, en su compañía, principalmente en el hospital. La enfermera debe brindar calidad y calidez en sus pacientes, permitiendo satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales como un ser humano que se encuentra en el lecho del dolor. Virginia Henderson, en el año 1666, dijo: ayudar al individuo sano o enfermo en la ejecución de las actividades que contribuyen a conservar la salud o a su recuperación, a proporcionar una muerte apreciable y tranquila, que sin duda el sujeto llevará a cabo por sí mismo, si dispusiera de las piezas necesarias y de los indispensables conocimientos, desempeñando esta función de tal manera que le ayude, además, a lograr absoluta independencia cuanto antes. Jure y Glass, en 1978, coinciden que la acción de enfermería en el moribundo como una labor enfocada al servicio del hombre como un todo. La enfermera brinda al moribundo ayuda compasiva y misericordiosa. Esta actitud debe provenir del profundo sentido de su quehacer y su madurez, sensibilidad, confianza, serenidad, pertenencia y todas las cualidades morales que debe de distinguir para que esta ayuda no aparezca como algo pasivo. Por el contrario, ser compasivo y misericordioso exige de sí mismo conocimiento, integridad y sentido a la trascendencia. La profesión de enfermería no solo debe de basarse a su labor teórica, sino que debe integrar su profunda experiencia a través del contacto con los pacientes, lo cual le permitirá madurar, crear y ser cada día más sensitiva para estar atenta ante cualquier situación que se presente en cada momento. Nosotros y nosotras, como enfermeros y enfermeras, ante la agonía y la muerte, debemos de establecer una relación terapéutica y profesional, con un gran sentido de humanidad, que nos exige el hecho en primera instancia de ser personas y en segundo lugar de ser enfermeros. Durante nuestro actuar como profesionales, nos vamos dando cuenta que es importante trazarnos objetivos y plantear nuestras actividades, por lo que es vital en nuestro quehacer conocer a la percepción del paciente que tiene de su situación para poder estable ante una relación terapéutica enfermera-paciente, de la cual dependerá en gran parte del concepto que tengamos nosotros mismos de nuestro papel como enfermeros, de nuestras propias concepciones, actitudes en la vida, salud, muerte y de la capacidad de empatía que tengamos. Lo primero que hay que hacer para lograr establecer y aceptarnos y conocer a nosotros mismos. Las bases de la relación enfermero-paciente son: observación de su comportamiento para reconocer el verdadero significado de las actuaciones y necesidades del paciente. Y la segunda, la comunicación con el paciente y su familia para llegar a conocerlos y comprenderlos. Un cuidado deficiente deteriora y empeora la calidad de vida en los días que le quedan a nuestro paciente, haciéndolo intolerable en lugar de intensos, plenos y llenos de amor y alegría. Debemos ser muy sensibles a la comunicación verbal y no verbal tanto del paciente como de su familia, con el fin de brindar una máxima ayuda ante la enorme necesidad del momento. Nosotros debemos comprender, conocer y justificar las relaciones emocionales del ser que está muriendo. Nuestro principal y primordial objetivo es respetar la autonomía del paciente en su capacidad de la decisión y la actuación. Benner, en 1987, clasificó en 7 campos o áreas de actividad los cuidados de enfermería ante un paciente moribundo. Función de ayuda al enfermo. Se puede desglosar en los siguientes puntos. Una relación terapéutica. Se debe de crear un clima que favorezca y consolide la relación enfermero-paciente, lo cual permite conocer al enfermo como un ser integral. Tanto la enfermera como el paciente deben tener una idea aceptable de la enfermedad, dolor, miedo, angustia y cualquier emoción intensa o compulsiva, brindando al paciente apoyo, es decir, asistencia social, emocional y espiritual. Lograr la dignidad del ser humano frente al dolor y ante la inminencia de la muerte, proporcionando medidas de alivio, enalteciendo las condiciones de vida, por corta que ésta puede ser. El personal de enfermería debe de contar en medio
para ayudar, apoyar y consolar tanto al paciente como a sus seres queridos. Permanecer al lado del paciente logrando mantener un contacto estrecho, lo que le permite expresar sus emociones aunque no sea necesario pronunciar ni una sola palabra. Se debe de alertar al paciente en la participación de su propia suspensión o supervisión del proceso de atención en su enfermedad, cuyo fin es aumentar el dominio de paciente sobre su vida. Interpretar el dolor y elegir las medidas adecuadas para cuidar y consolar el sufrimiento. Crear y mantener un equipo terapéutico en donde se puedan expresar los sentimientos, experiencias y dudas con el fin de sobrellevar la carga emocional que implica el trabajo de la enfermera. Función docente. Esta función no solo debe de ser con el paciente, sino también con el familiar y el equipo de salud. Evaluar la disposición del paciente para recibir explicaciones. Ayudar al paciente para que integre su enfermedad en su diario vivir. Descubrir y entender la interpretación que hace el paciente de su propia enfermedad. Explicar cada uno de los tratamientos y procedimientos que se le van a realizar. Función diagnóstica y de supervisión. La enfermera es la que pasa el mayor tiempo con el paciente, por lo que es capaz de realizar un diagnóstico y ejecutar un plan de cuidados ajustado a las necesidades de cada uno, por lo que debemos de siempre tener en cuenta lo siguiente: una apreciación y documentación de cambios significativos en el estado del paciente, prevenir las crisis o empeoramiento antes de que sea una situación grave, evitar las complicaciones, anticipación de las necesidades asistenciales del enfermo, valoración de las posibilidades de satisfacción del paciente y su capacidad de respuesta a las distintas vías de tratamiento. Acción eficaz de situaciones que cambian radicalmente. La enfermera debe evaluar, proceder y movilizar al paciente idóneamente para evitar complicaciones, asimismo actuar rápidamente en caso de urgencia. Administración y supervisión de las intervenciones y tratamientos terapéuticos. Estas actividades pueden ayudar principalmente a iniciar o mantener una terapia intravenosa con mínimo riesgo y complicaciones no deseadas, administrar de manera segura y eficaz medicamentos, estando atenta a efectos adversos, reacciones secundarias y toxicidad, movilizar al paciente para evitar lesiones por presión, complicaciones respiratorias y gastrointestinales. Supervisión y garantía en cuanto a la calidad de la asistencia. Se debe facilitar un dispositivo de soporte que garantice una asistencia sin riesgos. Discernir qué se puede omitir o añadir a las prescripciones médicas sin riesgos para el paciente. Coordinación con el equipo interdisciplinario de salud para proporcionar una atención de calidad al enfermo en su entorno biopsicosocial y espiritual. Nosotros como enfermeros debemos coordinar, ordenar y satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros pacientes. Debido a esto, debemos de establecer y mantener un espíritu de equipo, ser solidarios con nuestro gremio y los demás integrantes del equipo de salud. Ser solícitas en nuestros pacientes, tener una actitud flexible con el enfermo, familia y equipo de salud. Debemos de comprender las necesidades de nuestros pacientes, conocer sus capacidades y sus limitaciones. El cuidado de las necesidades físicas, espirituales, psicológicas y sociales que nuestros enfermos deben y demandan de acuerdo a su núcleo central de nuestra profesión, ante el dolor, enfermedad, agonía y muerte. Todo paciente necesita ser considerado como un ser humano, requiere de protección contra la rutina y la atención impersonal. El paciente demanda tiempo, que va más allá de la atención física, necesita ser escuchado, acompañado y que sea asistido principalmente en el control del dolor, control sintomático por sistemas, soporte emocional, soporte familiar, consejería espiritual y asesoría profesional. Debemos de agudizar nuestros sentidos para detectar todas y cada una de las necesidades de nuestros pacientes. Utilizar sus ojos para ver si se encuentra cómodo o si presenta signos de dolor. Observar su boca para ver el estado en que se encuentran las mucosas, dentadura y lengua. Observar la piel para ver si hay algunas zonas de presión y de un estado de hidratación. Observar el rostro, ver la expresión facial, las cuales nos pueden mostrar sentimientos de tristeza, depresión, ansiedad, cansancio, inhabilidad, indiferencia o miedo. Utilizar los oídos para escuchar todo lo que el paciente nos requiera, nos comente o trate de decirnos. Preguntar en cada una de nuestras acciones realizadas si se siente mejoría o no.
Vigilar el sueño del paciente, es importante su descanso. Utilizar el olfato para poder percibir olores desagradables de donde provienen y para evitar infecciones. Nosotros podemos hacer que el paciente esté en un medio adecuado, lleno de calidez y amor. El tener a la vista objetivos conocidos puede hacer que el paciente se encuentre más cómodo y seguro. Preguntar a él y a su familia qué es lo que le motiva más, pudiendo ser imágenes, libros, fotos, objetos significativos. De esta forma se le concede algún control sobre su medio, ya que lo ha perdido en otros aspectos de su vida diaria. Debemos aprender a escuchar, tener tacto y no evadir conversaciones por dolorosas que sean. Hay que estar ahí, escuchar al paciente. No debemos preocuparnos por reconfortar con palabras correctas para consolar a nuestro paciente. Solo necesita la presencia. Hay que usar nuestro tacto. Esta es una manera significativa de comunicación. Es vital estimular a la familia para que participe en las conversaciones, pasatiempos y actividades del paciente. Coordinación en la organización del equipo interdisciplinario. Es de vital importancia para la enfermera o enfermero mantener relaciones adecuadas con todo el equipo de salud para brindar una atención de calidad a todos nuestros pacientes, manteniendo una buena comunicación con todos y cada uno de ellos. Para terminar, quisiera hacer una reflexión dada por Álvarez en 1991. La comunicación con el paciente es posible integrando la palabra y varias formas de lenguaje, no verbal, la mirada, el silencio, el acompañamiento, la escritura, las señales, los recuerdos y la gesticulación. Pero quizá el sentido del tacto y la presión con la presencial y principal fuente de comunicación es cuando las palabras son imposibles o escasas, cuando la pena y la aflicción son tan grandes que no se encuentran cómo expresarlas, cuando la misma enfermedad imposibilita el lenguaje físico de la voz, el gesto, de la coordinación, cuando la persona está incomunicada en la fase arcaica de su sufrimiento, el tacto cumple su principal papel humanizante. Él requiere cercanía, acortamiento de la distancia, presencia corporal y espiritual. Él se convierte en rompedor de silencios, distancias y en el lenguaje de la aflicción. El contacto físico con el que sufren a través de un apretón cálido de manos, de una palmada cariñosa en el hombro, de una ligera sesión de masajes sencillos, quiere decir: aquí estoy yo para ayudarte. Hay que recordar siempre que la enfermera ante todo es un ser humano, que debe aceptarse, conocerse y amarse. Como personal y persona, tenemos que estar tranquilos en un total equilibrio de nuestro aspecto intelectual, espiritual, social, físico, logrando a través de esto la salud. Es importante que la enfermera tenga nociones de la tanatología para pasar del curar al aliviar. Permitir que nuestros enfermos mueran rodeados de sus seres queridos, cuando sea posible, para que el ambiente que los rodea sea de cálido y familiar. Debemos tener presente siempre curar algunas veces, aliviar con frecuencia y consolar siempre. Cada caso, al igual que cada ser, es diferente, y que la vida como la muerte pertenecen a todos y son inevitables, que la muerte es natural, cotidiana y universal, radical, única e indeterminable, y es un proceso totalmente garantizado. Todo paciente tiene derecho a su autonomía y al morir con dignidad. Y para terminar, en tu forma de vivir estará tu forma de morir. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.